Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Hoy tenemos con nosotros a una persona que es delegada diocesana de Fe y Cultura en la Archidiócesis de Toledo. Ella se llama Pilar Gordillo y la hemos traído invitada para hablar de la muestra de arte que se titula Símbolo Luz de Nicea de Córdoba Toledo, que va a estar hasta noviembre, ¿no?, en Toledo. Y Pilar, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros, muy feliz. Igualmente, y qué alegría que nos acerques a esta muestra tan interesante, que está en un sitio tan asequible para todos los lugares de España, porque está en el centro, y queríamos eso, adentrarnos y que nos contaras de qué se trata, en qué consiste esta muestra del arte con la espiritualidad, ¿no? Porque nos trae el Concilio de Nicea, es algo de mucha importancia para la Iglesia. Entonces, que nos centraras, por favor, en la muestra de arte y cómo surge y a ver de qué Bueno, trata. pues mira, en el año 325 se celebró la primera gran asamblea universal de la Iglesia, el primer gran concilio, fue en Nicea, una ciudad de Turquía, de la actual Turquía. Y participaron muchísimos obispos de Oriente y algunos poquitos de Occidente, entre otros Osio de Córdoba, que fue el secretario del emperador Constantino y el que organizó el concilio realmente. En este concilio, pues se habían dado una serie de herejías, la Iglesia tenía una serie de discusiones internas, estaba Arrio y muchos de sus partidarios, estaba poniéndose en juego la naturaleza divina de Cristo, ni más ni menos. O sea, se ponía en juego hasta nuestra salvación, porque Arrio proponía que Jesucristo tenía una naturaleza inferior a la de Dios Padre. Eso, pues racionalmente, me entraba mejor en la cabeza de muchos griegos, pero si no tenemos que Cristo no es Dios de Dios, luz de luz, que es lo que se proclama en Nicea, pues está en juego no solo nuestra salvación, sino también la vida divina que recibimos del mismo Cristo, ¿no? Que ama como el Padre, que es igual que el Padre, de su misma sustancia, nos irradias la misma luz que creó el mundo, que nos liberó de estas tinieblas, en fin. Era tanto lo que estaba en juego que ahí la Iglesia hizo esa reunión, ese, bueno, pues concilio, lo llamamos en latín, eh, es un sínodo en griego, es lo mismo, y allí pues esa ruptura y ese despedazarse y pelearse se convirtió en comunión. La Iglesia es comunión, no es unidad, que significa pluralidad, porque somos distintos, pero estamos unidos, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, esta exposición se empezó organizando en Córdoba, puesto que Osio era de Córdoba, la encargó don Demetrio Fernández, el obispo ya emérito, ahora mismo ya emérito de Córdoba, y se instaló en el centro de la mezquita catedral. Y nosotros solicitamos al Cabildo de Córdoba, que ha sido muy generoso, el poder itinerarla, el poder traerla a Toledo, con una adaptación de Córdoba a Toledo, porque lo que hacemos es aterrizar en los concilios de Toledo, que continuaron la doctrina, que la completaron, que propusieron rezar el credo de Nicea en las misas, que es lo que hacemos todavía todos los domingos, y por supuesto en el tercer concilio de Toledo, de los 18 concilios que hubo en esta ciudad, en Toletum, pues en el tercero el rey Recaredo abjuró del arrianismo y abrazó el catolicismo. Así que es de alguna forma el punto de partida de la Iglesia católica en España. O sea, Hispania va a ser ya enteramente católica, visigodos e hispanos romanos, unidos con la misma fe. Bueno, pues todo Qué esto a interesante. nosotros Sí. podría parecernos una cosa arqueológica, histórica, pues bueno, muy interesante, bueno, ¿y a mí qué? Pues nosotros, lógicamente, que estamos para evangelizar, hemos traído ese credo que sigue vivo en nuestros labios y en nuestro corazón, que nos llena de fuerza y nos da sentido para vivir, lo hemos traído para hablar con el hombre de hoy, que para eso hacemos las exposiciones la Iglesia. No lo hacemos para especular con el arte, ni para tener mucho ego, ni para presumir de artistas, ni para... No, lo hacemos para hablar con el hombre de hoy, con el hombre que a lo mejor no va a entrar a la iglesia, pero que pasa por la calle, que es turista, que está paseando, que tiene ocio y que también le gusta cultivarse, cuidarse en el espíritu, cuidarse en el intelecto
y le gusta dialogar con el arte. Entonces nosotros lo que hacemos con el Concilio de Nicea es traerlo al hombre de hoy y hablarle con obras de arte contemporáneo. Entonces, aunque se celebra ese centenario, tantos años, 1700 años, las muestras son con arte contemporáneo o combináis el arte de la época del concilio y después de los concilios de Toledo en Toledo con el arte Claro. contemporáneo. ¿Cómo vais conjugando eso? Porque es un arte que contrasta Ujú. muchísimo, ¿no? Es muy valiente la exposición, en eso muy atrevida, porque efectivamente partimos de piezas arqueológicas, podemos encontrar el primer signo cristiano de toda la comarca de Toledo, que es una pequeña columna con un ancla en forma de cruz, ¿verdad? Como los cristianos tenemos siempre el ancla nos pesca hacia el cielo, ¿no? Nos lanza hacia el cielo. Y luego pues también hay una cruz bellísima que he encontrado en la Vega Baja, es decir, hay piezas arqueológicas, piezas contemporáneas o anteriores a Nicea. Y después lo que vamos a encontrarnos es ese credo hecho carne que va a hablarnos de Dios luz de luz, que para no cegarnos, pues se ha encarnado en el seno de María, para que nosotros podamos ver la luz de Dios en el rostro de Jesucristo. Y toda una sala dedicada al fuego de la caridad, porque esta luz de Dios, de Jesucristo, que es Dios de Dios, luz de luz, lo que hace es encender en nosotros un fuego de amor, nos desborda y no descansamos. Si estamos llenos del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu, pues las obras de caridad nos salen, nos desbordan, hay creatividad y hacemos cantidad de cosas en la iglesia, cientos, miles de cosas, pero claro, habría que tener alguna. Entonces, en Córdoba ha habido unos ejemplos de caridad concretos con los santos cordobeses contemporáneos y en Toledo está representada la Cofradía de la Santa Caridad y sobre todo la obra de Dolores Sopeña. Dolores Sopeña, con un grupo de mujeres, de amigas, pues fue tan valiente apenas hace un siglo para entrar en el barrio de las Injurias, en las cárceles de mujeres, para llevar a todo ese chabolismo, pues la educación, la dignidad de la mujer, en fin, tanto en Cuba como en Madrid y en Toledo, ¿no? Y bueno, y por toda España, porque están sus cuadernos con una letra impresionante, pulcra, de todas las ciudades donde ella iba recorriendo. Está su maleta de viaje, su manta, su termo de agua caliente para aguantar esos fríos en esos trenes de traqueteo y su cafetera, digamos, su termo de café también. Todo esto nos lo han dejado las catequistas, las damas catequistas de Dolores Sopeña, tanto de Madrid como de Toledo. Es un ejemplo de caridad. También está representado el Hogar 2000, que es el centro que Cáritas Diocesana de Toledo abrió en el año 2000 para acoger a los enfermos de SIDA, tratarles, curarles, y hoy como no hay ya apenas esta enfermedad, pues está dedicado, hay 12, 16 internos, pero con enfermedades pues no curan, o sea, enfermedades terminales o adicciones fuertes o personas excluidas totalmente de la sociedad, ¿no? O sea que entonces de la actualidad lo que aportáis es casi lo que es la acción misma, ¿no? De la caridad, o sea, la caridad puesta en funcionamiento. ¿Y aportáis obras de arte o simplemente, bueno, como has hablado de Sopeña, María Dolores Sopeña, la maleta de viaje, o sea, cosas reales de sus vivencias, pero hay también otras obras de arte contemporáneo o no? Eso no lo habéis traído para Sí, sí, contrastar sí, con las sí. antiguas. Hay de todo, hay de todo. Pero obras de arte muchas, nos encanta el arte y es la forma también, a través de la belleza, también de hacer este diálogo, ¿no? En este atrio de los gentiles. Entonces, bueno, pues desde un Cristo resucitado de cristal, con luz interior, con luz dentro, un Cristo de tamaño natural que viene caminando, mostrando sus llagas en pan de oro, espectacular, que tiene una materia que parece, ese vidrio parece la oblea eucarística, que se está quitando las vendas, está saliendo del sepulcro y viene casi temblando de amor a tu encuentro. Desde eso, por ejemplo, a un sarcófago paleocristiano, que ha sido una copia a escala impresionante del sarcófago dogmático que se encuentra en los museos vaticanos, con lo cual es una pieza verdaderamente interesante para la arqueología, para conocer el arte paleocristiano, todas sus escenas, toda su catequesis. Desde eso hasta una obra absolutamente moderna, no lo siguiente, contemporánea, de Blanca Muñoz, que es académica
de Bellas Artes de San Fernando, a la que se le ha dado un texto de San Irineo de León, el siglo segundo después de Cristo, donde dice que el mismo Jesucristo envidiará, no dice así, codiciará la belleza del hombre cuando Dios, que lo está modelando, que estamos siempre en trabajo, en progreso, ¿no? No hay nadie acabado, pero cuando Dios modelándonos nuestro barro, lo recubra de oro y plata. Porque eso es lo que hace Dios con nosotros, con los sacramentos, con la vida en el espíritu, con la vida de oración. Entonces, esta autora lo que ha hecho es coger unas manos de acero, unos pétalos de acero, como si fueran las manos de Dios, modelando fuertes, y entre medias una red de nylon finísima, delicadísima, como el barro humano, que estamos a punto de rompernos tantos días, pero recubierta de hilo de oro, que brilla. Entonces se mueve, y si se gira, pues se ve la belleza que tenemos y cómo irradiamos la luz también nosotros. Es muy interesante porque en la exposición de repente se encuentra uno una fotografía gigante de la luna que nos ha facilitado la NASA, donde se ven los cráteres, donde se ve la piel cuando se descubre la luna. Vamos, la luna estaba ya descubierta, pero cuando se camina el hombre por la luna, fue impresionante un poco la reflexión que hizo Ratzinger en ese momento, teólogo, que era tradicionalmente siempre ha sido un símbolo para los padres de la iglesia, que no tiene luz propia, pero emana la luz de Dios, pues resulta que es fea. La iglesia es fea, tiene pecados deleznables, somos feos tantas veces, pero no dejamos de irradiar esa luz que nos viene del mismo Cristo, del mismo Dios, a la oscuridad de esta vida, de este mundo, que está en oscuras, a la noche de este mundo. Qué interesante, pero te quería preguntar otra cosa. Eh, Tú lo explicas muy bien, lo que pasa es que tú no puedes estar en la exposición todo el tiempo, porque claro, es que tienes mucha fuerza cuando transmites y hablas de esas obras de arte, de los concilios, que es interesantísimo. ¿Tenéis en la muestra de arte personas preparadas para acompañar al que quiere ver la exposición? Sí. Tenemos un grupo de voluntarias. También la persona que está en la puerta está preparada para explicar. Y luego hay muchas cartelas, o sea, la exposición tiene textos cortitos, pero muy sabrosos, muy sustanciosos, que realmente te dan una pequeña catequesis, te cambian la vida, te cambian la existencia mediocre de ese día que todos traemos arrastrada, ¿no? Entonces se trata de salir transformado con una música compuesta por un compositor contemporáneo irlandés que está inspirada en el mar cuando se choca con los acantilados de sus costas, y es una música que te va meciendo, algo heroica, pero a la vez bellísima. Hemos puesto unos olores también de perfume muy agradables, entonces realmente la luz es muy tenue, hay unas pantallas, las paredes son curvas, con unas lonas iluminadas por dentro, retroiluminadas, con lo cual una lona azul, parece que estás metido en el útero materno, en el bautismo, y vas a recibir una frase de San Agustín, de San Pablo, escrita en la lona, o de algún converso, periodista de Le Figaro, que habla de cómo él se resistía a convertirse, pero finalmente dejó de juzgar, dejó de odiar, abrazó, descansó. Y eso fue su conversión, ¿no? Y en fin, experiencias, testimonios, obras que emocionan y que te van llevando a través de esta luz de Nicea, porque realmente todo está inspirado en la luz que aporta el credo y que nos lleva a desbordar de caridad y a tener esperanza. La exposición se cierra con una obra que se llama La Esperanza, por cierto, donde hay toda una comunidad que sale del barro, figuritas, figuritas, hacia Cristo, iluminado, blanco al fondo. Entonces nos habla de que cómo todos vivimos apoyados unos en otros en esta comunidad que es la Iglesia, cómo el testimonio de los hermanos nos acrecienta nuestra fe y la credibilidad de que estamos en el camino verdadero, en el que merece la pena, cómo todo esto nos llena de esperanza. Qué bonito, o sea que se va uno lleno de esperanza, que es muy importante. Entonces, vosotros en esta segunda fase, diríamos, de la muestra, habéis también aportado unas cosas nuevas. En Córdoba era distinta, ya no vuelve a Córdoba, ¿no? Y allí, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? En Córdoba es donde ha nacido esta exposición, donde se ha desarrollado, pero una vez que llega a Toledo hay una sala nueva que está dedicada a los visigodos de Toledo,
con una pintura extraordinaria que es de Simón Gutiérrez, un discípulo de Murillo. La pintura de San Leandro de Sevilla, que está en la sacristía de la Catedral de Sevilla, no se podía traer porque está empotrada en la arquitectura, pero encontramos afortunadamente como este discípulo había hecho una copia del maestro y en una parroquia de Medina Sidonia pudimos solicitar y tener este permiso y traer esa gran pintura muy similar a la del maestro Murillo, ¿no? Entonces esa sala es nueva, la sala de los visigodos, con lógicamente el momento de estrella de esta ciudad de Toledo, que es cuando la Virgen María le entrega la casulla a San Ildefonso de Toledo, ¿no? Que también Mm. participa en el Concilio Noveno. Y luego aparece San Valerio, que es el último padre hispano en esa comarca del Bierzo, donde se da un fenómeno parecido a la Tebaida egipcia, ¿no? Esos hombres de Dios que se retiraban al desierto para vivir una vida de austeridad, de penitencia y de oración. Y además de esto, toda la parte de la caridad pues está adaptada a Toledo, como veníamos explicando, y como no también pues una imagen de la Virgen María con Santo Domingo de Guzmán, que es una obra que hemos encontrado en la clausura, el comisario Patricio Navascués, pues en la clausura de los dominicos de Atocha. Ahí tienen esta obra preciosa de esta señora Susana Polo, que fue bailarina. Entonces está la Virgen inclinada en un paso como una danza de baile hacia Santo Domingo, en ese homenaje a los dominicos, puesto que fueron ellos los que nos han transmitido esos misterios donde podemos abarcar a Dios, ¿no? Esos misterios del rosario fueron los que lo difundieron tantísimo, esta devoción que ya existía y que ellos tienen ese voto de fidelidad a María y de también difundir la devoción a María, ¿no? Así que, bueno, pues hay algunas obras diferentes que vienen a enriquecer el discurso, también las obras arqueológicas de Toledo, pero el resto de las piezas son las mismas, aunque es verdad que la sensación de la exposición es distinta porque está mucho más recogida. No está en el centro de un espacio gigantesco lleno de columnas, sino que está en unas salas en silencio donde uno puede realmente recibir esos mensajes y la música. Para quien nos esté escuchando, que por eso pensamos que es muy interesante acercarse a ver esta muestra que está en un lugar único y con piezas únicas. eh, ¿Tú crees que el hombre de hoy día, la persona que se acerca, tú dices, bueno, el turista, incluso me imagino que cualquier ciudadano, ¿no? De Toledo, de alrededores, de Madrid o de cualquier lado de España, ¿crees que aunque eso, vosotros habéis como buscado la conexión de lo que es el arte de ahora, ¿no? Con la música, con el ambiente, porque a veces parece que quizás hoy estamos tan materializados que no tenemos tiempo para lo espiritual, esa conexión que hay en la muestra. ¿Tú crees que cualquier persona le puede interesar eso de hoy Bueno, día? hay de todo, hay de todo. Depende de cómo esté en el día. Es verdad que si tienes cierta apertura, por lo menos en la vorágine de Toledo, que también turísticamente es muy duro, al entrar aquí, que se entra por un patio, que ya hay una gradación lumínica, que bajas unas escaleras, que entras a un lugar con un olor, con una música, pues hay un sosiego, hay un frenar. Luego también te sientas a ver el audiovisual. Hay un audiovisual que se proyecta en una sala negra, oscura, pero se proyecta sobre ese sarcófago, sobre esa copia a escala, iluminando las escenas, muy entretenido, que habla del amor de los esposos que están ahí enterrados, de su fe en Jesucristo, de su fe en la resurrección. Está Daniel saliendo del pozo de los leones, indemne, símbolo del triunfo sobre la muerte. Está el ciclo de Pedro, cuando Pedro niega a Cristo, pero es perdonado, cuando le encarcelan, le cogen los carceleros, cuando en la cárcel bautiza a sus dos carceleros, en fin, Pedro como precursor de la Iglesia de Roma, ellos que son los esposos romanos, que son herederos de esos catequistas, ¿no? Bueno, pues el sentarse para recibir esa buena noticia sobre el matrimonio, sobre las bodas del Cordero, sobre nuestra llamada a unas bodas eternas, porque además hemos comulgado ese pan eucarístico, ahí aparece la multiplicación de los panes, esa esperanza, ¿no? Y luego, pues a medida que van leyendo, cuanto más tiempo están y más leen, más transformados salen.
si hay visita guiada, si hay alguna de las voluntarias explicando, luego en el libro de visitas pues dejan unos comentarios realmente emocionantes, ¿no? Fíjate. Nos alientan mucho a seguir adelante, agradecen mucho que la Iglesia se tome este trabajo, ¿no? Y este esfuerzo económico para poder ofrecer este discurso diferente, crear esta cultura de la belleza y de la vida en medio de una sociedad donde vamos contra corriente y contra la cultura de la muerte, ¿no? Como sabemos. Claro, desde luego, hombre, por lo que cuentas, por lo que la gente comenta, sí se llega, o sea, se consigue conectar con el hombre de hoy, el que pasa, pero además, claro, en Toledo hay tantas obras de arte tan diferentes en contraste con esta posición, que quizás, según cuentas, casi como que te ayuda a respirar algo espiritual, ¿no? A profundizar, a adentrarte en verdades de fe también, puesto que te nos enseña también del concilio de Nicea, ¿no? Y un poco también llega a formarnos, porque a veces dice, uy, de Nicea cuándo fue, qué se dijo, y de esta exposición saldríamos con esas ideas claras y con luz, con esperanza, porque según dices, cuando se va, mientras vamos paseando por ella, casi vas respirando verdades de nuestra fe. Ya nos quedan 5 minutos, pero si quieres tú rematar, por favor, para seguir ilusionando al que nos esté oyendo y también decir lo que merece la pena, porque es un tiempo que hay que ir con tranquilidad, ¿no? Sí, sí, como todo, en fin, hay que disfrutarlo, ¿no? Es muy bonito, pues eso, ir dialogando con las obras. Hay una obra que se llama La Caridad, gigantesca, que es una obra de Vicente Molina, sacerdote de la diócesis de Burgo de Osma. Él está enfermo de cáncer y está recibiendo muchas quimioterapias, mucho hospital, mucho ingreso. Y entonces esta obra está pintada sobre cajas de cartón de pañales, de una residencia de ancianos, ¿no? Entonces él ha cogido todas las cajas como una superficie y ha pintado sobre ellas el rostro de una niña enferma de cáncer que ha conocido pues, en uno de sus ingresos, con unos ojos gigantescos que están recortados en el cartón y con una mirada llena de ternura, llena de amor, ¿no? Y lo llama así la caridad. Es un rostro gigante que te encuentras junto a un Cristo roto, un Cristo despedazado que sufrió una plaga y tuvieron que emparedarlo porque Cristo no se le puede destruir ni tirar a la basura. Entonces lo tuvieron que meter en una pared en esa parroquia. Y con los años, pues ya los xilófagos, los insectos murieron y ya se puede exponer, pero está hecho trozos, ¿no? Para ilustrarnos como tantas veces las discusiones entre nosotros, la descomunión, nos rompe y rompe a Cristo. Y cuántos hermanos se han quedado en el camino con sus herejías, o sea, brazos sueltos que ya no reciben la savia, ya no reciben la sangre del corazón, ¿no? Ya están lejos, aunque son del mismo cuerpo de Cristo, pero ya no están recibiendo el Espíritu, ¿no? Y bueno, pues frente a ese despedazamiento tenemos la mirada de ternura gigante, esta sonrisa a través de Dios, a través de esta niña enferma que está llena de vida, llena de ternura, ¿no? Y como esta obra, pues así hacemos muchos guiños, ¿no? Hacemos estos juegos para realmente pues dialogar con las personas de hoy en día, que vamos un poquito acelerados. Mm. Son pocas obras, pero están expuestas con mucha belleza. Una exposición no solo es acumular, no es una galería de arte donde coloco, sino que también es un diálogo, también es otra obra de arte, el propio montaje, la propia sintaxis de la exposición, los colores, la señalética, o sea, todo lo que es la gráfica, las curvas y contracurvas, los pasadizos a los que les sometemos al visitante. Ahora te sientas en esta sala oscura, ahora sales a este útero azul, ahora te encuentras esta sala blanca, ahora vas a rodear el fuego de la caridad que está presidido por un cordero bellísimo de Alonso Cano, que realmente estaba en la Catedral de Córdoba, cordero del siglo XVII, muy bien tallado en el mármol, lo puedes hasta acariciar, donde él está apoyado sobre la cruz, muy manso, con el cuello preparado para la ofrenda, para ofrecerse, pero con la oreja atenta a su pastor, ¿no? O sea, es cordero y es pastor. Bueno, pues da sentido a esa caridad, porque sí, en la iglesia no es que seamos mejores ni mucho menos, sino que seguimos al cordero y este mismo es el que nos da esa vida divina
para nosotros desbordar en caridad, ¿no? Hay unas fotografías de una monja que es artista, que es la hermana Isaura, que ella es clarisa y ha vivido su vida religiosa en el monasterio de Poblet, Barcelona, solo que ahora está cerrado y ya vive en la capital, en Barcelona, y ella pues fotografía luces llameantes y lo llama así la danza del espíritu o el fuego del espíritu, en fin, son imágenes en torno al fuego, la luz del mismo Dios que se manifiesta en nosotros las criaturas, en nuestro mundo, en esas llamaradas, en esas obras de caridad, en ese fuego de Eliseo. Por ejemplo, hay otra obra de Benjamín Cano, un papel cozo que se mueve con el viento, que se mueve con el movimiento de la sala, un papel que se puede ver por los dos lados y que es el fuego que hace Eliseo cuando quiere seguir a Elías, quema sus aperos y hace una hoguera para sacrificar sus bueyes. Es decir, no echamos la vista atrás, no nos arrepentimos, sino que al seguir a Cristo, al llenarse del fuego de la caridad, pues eso es una llamarada y eso es una vocación que te lleva hacia lo alto, hacia delante, digamos, ¿no? Hacia lo alto y hacia lo más grande, ¿no? Y bueno, pues sencillamente aprovechar estos últimos minutos para invitar a todos los que nos están escuchando a ver esta exposición que gracias pues al obispo de Córdoba y al Cabildo de Córdoba pues hemos podido acoger en Toledo con nuestros complementos y ofrecer a otro público efectivamente de la zona centro, a otro turista que no pasaba por la mezquita, en el caso de Córdoba, por la mezquita catedral, sino que entra expresamente porque ha visto grandes lonas en las plazas, en la plaza del ayuntamiento, al salir de la catedral y con esa gratuidad, con esa acogida, pues puede descansar en este oasis y puede recibir un bálsamo, un alivio, un consuelo y una palabra de esperanza. Entonces ve que no está solo, ve que vivimos en comunidad, ve que Cristo todavía está insuflando el fuego de su amor y que es tan bello, tan poderoso y tan divino como Dios Padre, ¿no? En ese diálogo de fuego de amor con el Espíritu Santo, ¿no? Pues muy Así bien. que Pues nos mm, quedamos con eso que has dicho, no adelante, añado adelante nada todos, más bienvenidos. porque es una preciosidad y bueno, os animo a todos los que estáis fuera de Toledo o vivimos en otros barrios, animarnos para ir a Toledo, que siempre es maravilloso, y adentrarnos en esta muestra de arte tan interesante y que tanto nos aporta. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros y acercarnos a esta exposición especial. Muchísimas gracias a vosotros. Os esperamos en Toledo hasta el 30 de noviembre en la Eso. sala del Arzobispado, la sala de exposiciones dentro del Arzobispado, junto a la Catedral, en la calle Trinidad número 1. Ahí seréis Muchísimas todos muy gracias. bienvenidos. Pues ya lo sabéis. Gracias, Pilar. Gracias. Hasta luego, amigos oyentes.